La plática que tenemos aquí como que del Congreso es el ingeniero a 360 grados. ¿Por qué se llama el ingeniero a 360 grados? Bueno, es para dar un amplio panorama de qué pasa cuando nosotros salimos, qué tenemos que hacer, qué tenemos que saber. Me queda claro que las bases, ya sea cualquier carrera de ingeniería, las bases numéricas, las bases del cálculo, ya las tenemos, ¿no? Pero cómo las vamos a utilizar o cómo las vamos a realizar y qué relación tiene con otras ramas que tenemos que afortunadamente saber, ¿no? No solamente es la parte que nos toca, si soy biomédico, saber de medicina y de ingeniería, de electrónica, mecatrónica, si soy ingeniero civil, saber de estructuras, toda esta parte, ¿no? Si soy ingeniero eléctrico, saber de circuitos, etcétera, algo que va más allá, ¿no? ¿Qué debemos de saber cuando egresamos? Entonces, pues rápidamente sabemos que el conocimiento del ingeniero, ¿sí? No solo es el estudio, ¿no? Mucho depende de la experiencia y la práctica, que es lo que vamos a estar platicando estos días. Esto pues, son las cosas que son de cajón cuando ya, así que cuando ya egresemos, ¿sí? Que nos han funcionado durante tiempos inmemorables a todos los que hemos andado en esto de la vida por fuera, ¿verdad? Que es la parte de pues, el conocimiento y habilidades, me queda claro, y más con una institución como la UAC, como el ITQ, que la parte del conocimiento la tienen muy bien arraigada, ¿no? Aquí es algo muy interesante, ya una vez que egresamos, desgraciadamente, bueno, más bien afortunadamente, el mundo va cambiando y como cambia, pues también tenemos que irnos actualizando, ¿no? No es lo mismo los conocimientos que había hace 20 años a los que hay el día de hoy, por lo tanto, una de las cosas que tenemos que estar al tanto es en congresos, ¿sí? Congresos, capacitación, educación continua, seguir estudiando, es decir, muchas veces dicen que cuando apenas vas a empezar a ejercer es cuando realmente empiezas a estudiar, ¿no? También, pues obviamente, algo que es muy importante, compartir el conocimiento con los colegas, eso es muy interesante, conocimiento, experiencias, ya que se ha suscitado en el pasado que uno de los problemas de América Latina es justamente que no compartimos conocimiento, es decir, somos muy celosos de lo que aprendimos y esto genera que haya retrasos tecnológicos. Es decir, en lugar de que si yo ya me voy, ya me retiro o yo ya tengo mucha experiencia, en lugar de compartírsela al que viene atrás de mí y con esto crecemos una línea de tiempo porque yo ya avancé 20 años y entonces mi relevo empieza 20 años arriba y vamos avanzando. Aquí en Latinoamérica somos un poquito dados, ¿verdad? A decir, ¿sabes qué? Pues ahora sí que tú vuelves, yo sufrí, tú también sufres, y entonces en lugar de que se avancen esos 20 años, regresas y no avanzaste nada en la vida laboral. Entonces, muy importante, cuando sean ingenieros, compartan experiencias, compartan conocimiento, ayuden a los que puedan, ¿no? La parte de tener sentido de responsabilidad y servicio ante la sociedad, empleados y clientes. Ahorita vamos a platicar cuando veamos algunas de las ramas que nos ha funcionado aquí en la empresa. Conocer algunas, desgraciadamente las hemos tenido que conocer a base de experiencias, buenas y malas, sobre todo en malas, algunas, pero que es importante que ustedes cuando vayan saliendo, no nada más es, yo soy muy bueno en automatización o en control industrial y yo ya voy para arriba, ¿no? Sino también aquellos puntos que nos faltan para poder entender un poquito lo que es la vida diaria como el profesional de la ingeniería que debemos de ser, ¿no? Hay que actuar de manera honesta, bueno, esto está un poquito trillado con las cuestiones políticas, pero pues realmente es entregar servicios de calidad y algunos códigos establecidos para las profesiones, ¿no? Aquí en Querétaro nos regimos por la ley de profesiones, ¿sí? Ya cuando tengan su cédula, bienvenidos si son parte de esa ley y hay que apegarse a los códigos y conductas que de ahí emanan, ¿no? Y bueno, hay vertientes, vamos a platicar rápidamente vertientes para el ingeniero profesional, ¿no? Que puede haber varias, es decir, ahorita vamos a platicar un poquito el de trabajar en una gran empresa, escalar hasta tener reconocimiento interno, hasta ser el famoso CEO o director general, ¿sí? Aquí menciono algunos de los más brutales que hay a nivel mundial, ¿sí? Que es Lawrence Cobb, que es el CEO de General Electric, ¿sí? Roland Bosch, que es el CEO de Siemens,
Carlos Slim, bueno, pues ya es conocido que este es socio mayoritario y CEO de Carso, y hace algunos talleres, pues José Antonio Fernández Carvajal, que fue el director general de FEMSA, ¿no? Es decir, aquí cuando trabajas en una industria, pues el chiste es ir escalando, salvo la cuestión de Slim, que él emprendió un poco, pero todos los demás van escalando desde que son directivos y todo esto, y la cúspide llega cuando manejan este tipo de empresas transnacionales, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Este es algo que puedes ejercer. Aquí, de hecho, miren, les traigo un pequeño artículo de la revista Expansión, donde pues justamente nos dice que los mejores CEO son los ingenieros. Por algo debe de ser, ¿no? En este caso, muchas veces por la cuestión numérica, por la cuestión del conocimiento, de las habilidades que puede tener el ingeniero. Otra de las vertientes que tenemos es crear e innovar a través del emprendimiento. Los ingenieros tenemos esta cuestión de ingeniárnoslas, de crear, de armar nuevas cosas. Entonces, créanme, crear tu propia empresa es muy interesante, es muy bueno, y pues, algunos puede ser caso propio, es una empresa de instalaciones, ¿sí? A nivel médico hospitalaria. Podemos tener también, por ejemplo, aquí les pongo el de unos amigos que se llama Biosec, para por ahí si hay alguien que nos escucha de ingeniería biomédica, ellos manejan todo lo que es gestión de equipo médico en hospitales, ¿sí? A través de un software que se llama Biodata, y también emprendieron, ¿no? Thunderbolt Pipeline, que es una startup norteamericana, que es un software, que son ingenieros en sistemas, que es un software que nos ayuda con las instalaciones hidráulicas, ¿no? Entonces, y aún así, estos es, digamos, los que generamos una empresa. Sin embargo, tú como profesionista independiente, pues también te puedes hacer una unidad de verificación en casi cualquier área, desde instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones de gas, calderas o recipientes sujetos a presión, ¿sí? En cuestiones medioambientales, de alimentos, ¿sí? En cualquier dependencia que necesite un ingeniero que tenga los conocimientos y las habilidades para supervisar otras áreas, ¿no? Entonces, como ven, hay muchas vertientes para cuando vas a emprender. Yo les recomiendo siempre, y créanme por experiencia profesional, que siempre es bueno ser parte de una empresa grande primero, para que aquí generes esa experiencia y que cuando salgas puedas arrancar. Te digo, si como estudiante dices, yo arranco con mi startup o mi empresa desde el inicio, es bueno, pero se te puede complicar un poquitito. Sin embargo, te digo, lo recomendable es justamente generar esta parte de experiencia y después arrancar tu propia empresa, ¿no? Hemos escuchado las leyendas de Steve Jobs, de Jeff Bezos, ¿sí? De Elon Musk, cómo fueron empezando y cómo fueron empleados de transnacionales antes de tener los imperios que hoy tienen, ¿no? Bueno, esta es otra vertiente, ¿sí? Que es, el ingeniero también puede ser investigador, ¿no? Una de las ventajas que tiene es que, pues, estudiamos, perdón, para el desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí hay dos vertientes, lo que es la investigación por parte de las cuestiones del desarrollo de nuevo conocimiento, ¿sí? Como se tiene en CONACYT, y todos los diversos organismos que van generando conocimiento nuevo, que van investigando, o en las empresas tienen sus divisiones de creación de nuevos productos, que al final es investigación y desarrollo de los nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el Centro Carso, Condumex, tienen sus propios centros, ¿sí? De investigación donde van desarrollando nuevos productos. Entonces, vean las vertientes, ¿no? Y una que tenemos esta es para mí de las más increíbles, que es la docencia, ¿sí? Si no hubiera ingenieros docentes, no habría ingenieros de calidad en el mercado. Entonces, la efectividad de cualquier carrera depende totalmente de la docencia. Si tenemos malos maestros y mala formación, vamos a batallar mucho en la vida laboral. No digo que sea imposible, pero vamos a batallar mucho. Entonces, estas 4 vertientes son las que ustedes pueden tomar conforme van viendo el avance en su carrera, conforme van sintiéndose ustedes, pueden tomar este tipo de vertientes. Ahora, en lo particular, yo elegí la de generar tu propia compañía.
Y bueno, desgraciadamente y afortunadamente al mismo tiempo, en algunas áreas que debemos de conocer y que como ingenieros muchas veces decimos, esto no lo voy a estudiar, esto no lo voy a leer, y a veces la vida y la realidad del día a día te come, ¿no? Y la más grave es contabilidad, se los platico por experiencia pura. No es lo mismo decir, ¿sabes qué? Menospreciar cualquiera de estas áreas, administración, finanzas, medicina, psicología, derecho y mercadotecnia. Todas estas, el ingeniero debe de tener una visión en esta parte. Yo me estoy quitando un poquito de lado la parte de la visión humana que viene implícita en esto, pero tenemos que tener visión en estas áreas porque si no, ninguna de nuestras empresas, ya sea como empleados, directivos o como dueños de una pequeña o grande empresa, ¿sí? Podamos avanzar, ¿vale? Entonces la contabilidad es importantísima porque es la que representa la vida o muerte de la economía del ingeniero. Si no sabemos dónde cobrar impuestos, cuáles impuestos cobrar, cuáles pagar, cuáles son federales, cuáles son estatales, cuántos se pagan, cuáles son deducibles. Si yo ya tengo empleados, como es el caso aquí de la compañía, créanme, los pagos al IMSS, el Infonavit, toda esta parte, entenderla, saberla, ¿por qué pasa si no la pagamos? Rápidamente tienen los requerimientos de la Secretaría de Hacienda, del SAT, del IMSS, cuando te llegan inspecciones del IMSS, las multas por no haber dado de alta una obra, toda esta parte se vuelve, entonces tener conocimientos en contabilidad, no digo que sepamos directamente los porcentajes, pero saber cuándo se tiene que hacer una, cuándo se tiene que hacer la otra y nosotros presionar a nuestro contador es muy importante y sobre todo también cuando integramos costos y tenemos que saber cobrar, tenemos que entender qué impuestos juegan, ¿no? Entonces la contabilidad es importantísima, ¿sí? Para mí es, después de saber, de ser lo que seamos en ingenieros, en ingeniería, si seamos los mejores ingenieros mecatrónicos, los mejores ingenieros civiles, los mejores biomédicos, ¿sí? Si no entendemos esta parte, de nada nos va a servir, porque esto, muy sencillo, ¿no? Puede causar hasta cualquier omisión o cualquier error, y más en las condiciones actuales, puede causar hasta prisión y pues bueno, no tiene caso por una omisión administrativa, ¿no? La administración es, híjole, también después de la contabilidad de las más difíciles porque tenemos que entender que de esto vamos a vivir, entonces tenemos que saber cobrar, poder establecer precios, establecer cuestiones de costos directos, costos indirectos, cómo hay que manejar al recurso material, al recurso humano para poder saber los precios, cuánto vamos a cobrar y que no acabe yo por un servicio que ofrezco o por un producto que estoy haciendo, que yo acabe poniendo dinero, ¿no? El chiste es que yo quiera crecer, generar ese dinero para poder subsistir o vivir de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? La administración. Si no nos sabemos administrar y no sabemos administrar ni tiempos ni esfuerzo, nuestra empresa va a ser está condenada al fracaso. Otra muy interesante, ya para aquellas personas que van a estar en este mundo de los negocios, muchas veces también menosprecian el mundo financiero, ¿no? Donde tenemos que establecer balances y estados de resultados de nuestras empresas, saber cuánto tenemos, cuánto debemos, a quién se lo debemos, cómo lo debemos, toda esta parte, proyecciones financieras, es decir, saber si va a esto seguir subsistiendo, si no, qué pasa. Muchas empresas, por ejemplo, este año se fueron, bueno, el año pasado se fueron al traste por la pandemia, pero no tenían contemplado ningún escenario de estos, entonces les pegó muchísimo. La evaluación de proyectos a nivel financiero, darles, por ejemplo, su tasa de retorno mínima esperada, la tasa interna de retorno, el costo anual equivalente. ¿Esto qué significa? Hacer una evaluación de proyectos, chicos, es cuando, por ejemplo, el dueño de una compañía dice, ¿sabes qué? Esta máquina de inyección de plástico, por poner un ejemplo, ya no me funciona, voy a invertir en otra porque me están pidiendo inclusive más producto, etc. Nosotros tenemos que, también no solo la parte de ingeniería es, yo le entiendo a la máquina, le entiendo a la instalación eléctrica, a la configuración del control, que yo sé la parte de la instrumentación, que la presión de aire, cuántas válvulas mueve, a qué temperatura se dispara, todos esos detalles técnicos, pues lo sabemos como ingeniero, pero a veces nos dicen, ¿sabes qué? A mí dime si me conviene o no. Y te la recargan a ti, no es de que voy a traer un financiero, no, dímelo tú. Y entonces aquí es, tienes que hacerle la talacha, tienes que decir, ¿sabes qué?
te va a salir más caro, vas a tener más costos y vas a ganar menos dinero si compras la máquina, así mejor le dices a tu cliente que no le vendes, ¿no? Por ahí estaba el chiste de la señora de las empanadas, ¿no? Que te decía, si vendo todo, luego yo que vendo. Bueno, aquí aplica un poco a veces en esta parte de las inversiones, análisis de riesgo de inversión, entender conceptos de microeconomía, macroeconomía. No digo que lo sepamos todo, pero sí entender cuándo puede ser una inversión riesgosa, ¿no? Por ejemplo, tal vez ahorita en el panorama político social que se vive ahorita, a lo mejor una inversión en energías renovables suele ser más conservadora que hace unos años. Es decir, sí invierto, pero con muchas precauciones, ¿no? Pero bueno, esa es parte de las áreas que tenemos que visualizar. Una que tenemos que conocer los ingenieros es conocimientos en medicina. Y miren, aquí hay para diversos tópicos, ¿no? Básicamente surgen por dos cositas y una tercera a partir del año pasado con la parte de la pandemia, ¿no? Entonces tenemos que entender un poquitito esta parte. Las primeras son las de preservar la vida. Si algo en tu empresa o cualquier empresa que haya, lo más importante son tus trabajadores. Antes que el dinero, los clientes son tus trabajadores. Siempre tiene el mito que el más importante en una empresa es el cliente. Yo se los digo, no es cierto. El principal activo que tiene tu empresa es tu trabajador, tu empleado. Tu empleado contento, tu empleado feliz, va a tener a tus clientes al 100 y entonces tu empresa va a caminar. Si tienes a los empleados mal pagados, enojados, toda esta parte, no te va a ayudar. Entonces, ¿por qué debo saber medicina? Porque con esto yo puedo apoyar a compañeros superiores en caso de un accidente de trabajo, saber cuándo realmente se sienten mal y pues mandarlos a la parte de seguridad, que vayan, que tengan su incapacidad, etcétera, pero también poderlos auxiliar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Segundo, esa es la parte que no es tan bonita, ¿verdad? Pero también a veces debemos saber para que no nos engañen. Muchas veces, ingeniero, me siento mal, es que fíjese que tengo un cólico. Oye, pues ¿cómo vas a tener a lo mejor un cólico si no te pega ni en tu sector, ni en tu género, ¿no? Por decir una cuestión de estas. Entonces, es importante saber un poquito acerca de medicina. No digo que seamos doctores y operemos, pero sí entender un poquito acerca de la medicina, cómo funcionan los órganos, etcétera, para evitar timos a la compañía o que por ahí nos están echando mentiras los trabajadores. Y bueno, un paréntesis aquí, en el caso de si hay alguien de ingeniería biomédica, sí, tenemos también que pues saber, esto es parte de nuestro trabajo para saber las funciones del equipo, ¿no? Es decir, si este equipo está funcionando bien o corre el riesgo de que esté dañando a uno de los pacientes, ¿no? Y bueno, a raíz del año pasado, pues también es muy importante identificar los posibles casos de COVID y poder sobrellevar las medidas sanitarias. Entonces, es un concepto que debemos de saber. Digo, aquí estoy englobando medicina, enfermería y toda esta parte, pero es de las razones por las cuales nosotros debemos de tener toda esta orientación, ¿sí? No solamente es ver los números, ver los cálculos, que me sé la ley de Ohm, que yo sé sobre semiconductores, que el silicio, que etcétera. No solamente es esta parte, ¿no? Esta que tal vez vemos un poquito más de lejos, que dices, los ingenieros no estudiamos, no vemos psicología, créanme que es la que a veces, junto con la contabilidad, más te hace batallar, ¿sí? Podemos apoyar a todos los demás en caso de eventos que generen shock, por ejemplo, los que andamos en la parte eléctrica, cuando hay electrocuciones en media tensión, digo, aparte de la parte de primeros auxilios y todo, el ver a la persona quemada, pues bueno, tienes que, pues tú eres el jefe, tú eres el que tienes que estar ahí, tú tienes que decirle al trabajador, ¿sabes qué? Quédate tranquilo, va a estar bien, sin que tú estés histérico, ¿no? Por ahí hace muchos años me pasó un accidente con un domo que no se venteó. Tú debes de ventear siempre que vayas a un tanque para evitar que se generen vacíos. Aquí un error, yo era supervisor en una compañía. ¿Qué sucedió? Que no se venteó. Cuando abren la entrada hombre, succiona a la persona. Y bueno, fue un accidente muy, muy difícil. Por ahí no fuimos testigos, pero ya cuando llegamos todo, pues sí estuvo muy feo, ¿no?
Entonces, esa parte espesa, esa parte mental es muy difícil. Entonces, en caso de accidentes, de violencia o presión laboral, simplemente sabes que andan muy presionados los trabajadores, tienes que hacer este trabajo de psicólogo, ¿no? De decirle, a ver, mira, serénate, manejar esta parte de tranquilizar a los trabajadores, ¿no? Entonces es muy importantísima que esté uno capacitado. Ahorita, por ejemplo, con la norma nos acaban de poner una normatividad que es la 035 de CPPS, donde tenemos que evitar estresar a los trabajadores. Entonces, imagínense si no sabemos este detalle, cómo vamos a identificar que uno de nuestros trabajadores tenga problemas de estrés en el estrés laboral, ¿no? Muy bien, una que también vemos de lejos, pero que es importantísima porque esta nos dice hasta dónde está la... Fíjense, podemos ser el mejor en cálculo diferencial, el mejor en cálculo integral, el mejor en ecuaciones, todo esto, pero quien nos va a limitar cuál es nuestro alcance como ingenieros es el derecho, ¿sí? Las leyes, reglamentos, normatividades, ¿sí? Ya que es lo que define el comportamiento de una empresa. Ejemplos muchísimos, está la ley del IMSS, Federal del Trabajo, la ley de la industria eléctrica, las normas como las instalaciones eléctricas, recipientes sujetos a presión, actualmente ahorita la infraestructura de la calidad, ¿no? Que es la que va a partir todo cómo se van a hacer las cosas a nivel ingeniería en México, las NIS, ¿sí? O entre otras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto nos va a marcar los límites, obviamente las leyes y la constitución nos van a marcar los límites de lo legal. No porque sea muy buen ingeniero electrónico y yo sepa de circuitos integrados y yo sepa de nanotecnología, pues voy a trabajar al servicio de malos tipos que violen la ley, ¿no? O lo voy a usar para dispositivos que dañen a los seres humanos. Por eso tenemos derecho que nos limita. Ojo, no es el cliente, no es la parte de repente que nos venden de ser buenos, la ley es la que nos limita, ¿sí? La ley es la que nos limita y la ley es la que nos dice hasta dónde podemos llegar, ¿no? Obviamente, cuidando siempre la integridad de los demás. Y por último, tenemos lo que es tenemos por ahí lo último que es la mercadotecnia. El ingeniero tiene que saber mercadotecnia, chicos. Muchas veces este es el gran problema. Si con una profesión se pelea más el ingeniero es con el mercadólogo. Pero no debemos de pelearnos, tenemos que ser prácticamente su hermano. Ellos saben el mercado, ellos saben qué necesita el cliente, la población, el target, el objetivo, ¿sí? Y bueno, esta es muy importante porque esto ha sido la pérdida de las empresas porque no saben entender sus mercados. Miren, pasa mucho con los famosos, con empresas donde de repente, pues yo tengo una atención al cliente muy buena, ahorita me quiero acercar, por ejemplo, me voy a meter, por ejemplo, en una empresa vamos a poner una de telefonía, por ahí una de color azul, ¿no? A lo mejor el servicio al cliente es muy bueno, entienden que se va a comprar en cuanto al internet, en cuanto a la red, dices, ¿sabes qué? Híjole, sus ingenieros son los mejores, yo conozco ingenieros de ahí, he trabajado con ellos, no, son buenísimos para lo que es comunicaciones, voz y datos, redes, todo eso son la parte de ingeniería. Sin embargo, cuando de repente hay que tratar al público o que ellos van a una empresa, el ingeniero no sabe esta parte de tratar al público y dice, no, yo solo lo hago así, sin entender el mercado que hay. Entonces, eso significa a veces, ¿sabes qué? No me gusta mi cliente y va para afuera, ¿no? O muchas veces decimos, es que la ley de Ohm dice que es voltaje entre resistencias es corriente, sabemos que así es, sabemos que así lo marca la física, pero a veces pues hay que pintarle de color amarillo porque la tendencia es que aunque sea tu ley de Ohm, tienes que pintarla de color amarillo porque es lo que está llamando la atención en el momento, ¿no? Entonces, este es muy interesante donde debemos entender algunos conceptos, porque a veces, y esto nos pasa, chicos, cuando hacemos hasta proyectos en la escuela. Yo voy a decir, son proyectos de la escuela, pero a veces los entregamos y la presentación es horrorosa. Entonces, a veces
quieres vender un modelo y a veces tu modelo resuelve problemas de la vida diaria y es un modelo digno de patente. Pero ¿qué pasa? Que no tienes estudio de segmento para mercado y por eso hay empresas que no lo toman. Porque a veces ya decimos, no, es que este modelo resulta que censa cuando pasa una persona, las cuenta y te da todos sus datos biométricos, por decirlo ahorita con la nueva ley que se puso. Y dices, ah, ok, puedo comprar la patente, pero llega el estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro y llega con una protoboard y llega con todos los alambres puestos, su soldadura cacahuatera, eso sí me trae de memoria de cálculo, escrita en prosa, números bien hechos, todo, ok, dices, está perfecto, pero ¿qué crees? En la proto se ve horrorosa. Me lo trajiste en una letra que está ilegible. Y yo soy una empresa de electrónica, tipo de chips, y ¿sabes qué? No te voy a comprar la patente. ¿Por qué? Porque la presentación es malísima. Esto me va a hacer daño. O ¿sabes qué? Te la compro en $1. Yo la voy a mejorar, le voy a poner una cajita de colores, al manual le voy a poner letritas, le voy a poner imágenes, y entonces yo voy a vender el producto a $50 y a ti te doy $1. En cambio, si tú ya lo traes con un prediseño hecho, te va a decir esa empresa, ¿sabes qué? Yo ya no te la compro en $1. Tú ya vas a poder, ¿sabes qué? Te la vendo si quieres en 10. Entonces, esto es muy interesante, chicos. Cuando tengan un chance, denle una leída. Hay libros de mercadotecnia en servicios, en productos, y es interesante darle una leída porque créanme que muchas veces la menospreciamos, pero es la que nos marca cuánto, ¿sí? Cuánto vamos a ganar. Es la que nos enseña a vendernos, es la que nos enseña muchísimas, muchísimas cosas, chicos. Entonces, básicamente, es la parte de, de algunas visiones que debemos de tener. En lo particular, a mí me han servido muchísimo la de contabilidad, administración, finanzas, ¿sí? Mercadotecnia, sí le estudié un poquito, pero ahí sí ya tuve que contratar a una persona que se encarga un poquito de mercado, de cómo vamos a vender las cosas y todo contraté ya a un especialista, ¿no? Pero cuando ustedes van empezando, es importante este detalle, ¿no? Tener esta pequeña visión, es decir, no solamente es yo soy el mejor haciendo cálculos, yo soy el mejor resolviendo problemas de leyes de Kirchhoff, yo soy el mejor haciendo cuestiones de estructuras y todo, pero si no sabemos hablar, si no sabemos entender el entorno, especialmente aquí de México, ¿no? Ya si nos quisiéramos ver a lo internacional, pues bueno, hay reglas en Estados Unidos diferentes a las europeas y diferentes a las mexicanas, ¿sí? Y eso también es válido. Miren, una experiencia que me acaba de pasar, instalamos por ahí unas plantas de unos químicos, pero el dueño es un magnate, pero el cuate no tiene idea de que Europa es diferente a México. Compró las máquinas allá y todo llegó con conexiones europeas, desde frecuencia, desde voltajes, todo esto, y hubo que hacer muchas modificaciones. Ya la siguiente planta la mandó a comprar en Estados Unidos, ¿no? El dueño entendió el entorno internacional y abarató costos. Entonces, muchas percepciones es lo que tenemos que poseer como ingenieros para mejorar, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado. Fue una pequeña plática donde que refiere un poquito a qué voy a hacer una vez que salí, una vez que me entregaron el título, qué debo de hacer, qué debo de leer, qué debo de buscar. Entonces, les agradezco a todos su escucha y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Fernando, ¿cómo andas de tiempo? Te podemos hacer un par de preguntitas aquí de Adelante. Sí, quisiera aquí al auditorio leer algunos comentarios que nos hacen directamente del auditorio. Por ahí nos comenta la doctora Hilda Romero. Ella es una excelente investigadora, por cierto, y siempre nos ha hecho muy buenos comentarios. Dice, excelente postura de reconocimiento del trabajador en una empresa, más allá de minimizar su participación al visibilizar el trabajo por la idea de que el cliente es el más importante y siempre tiene la razón. A eso se llama empresas éticas y socialmente responsables. Gracias por la ponencia. Y efectivamente, ¿no? La doctora siempre, por cierto, siempre ha coordinado áreas relacionadas con la ética, de la bioética. Y bueno, pues muchas gracias por el comentario, por la
por la aseveración. Dulce, no sé si tengas por ahí un comentario. Pues nada, agradecerles a los dos. Creo que fue una charla muy interesante. Esta visión que nos dio Fernando, pues nos ayuda a saber qué extra necesitamos, ¿no? Y pues la idea era eso, ¿no? Compartirles un poco de la experiencia de nuestros miembros y que ustedes vean que no todo es el conocimiento y todo lo que tenemos que llevar cuando vamos a las empresas, ¿no? Sino que otros conocimientos nos requieren para poder dar lo mejor en cada uno de los lugares que estamos, ¿no? Entonces, agradecer que existen estos espacios y sobre todo felicitar a todos los asistentes de que se tomen este tiempo, no solo de quedarse en lo que dicen los libros o los artículos, sino de también ver todo lo que conlleva esta formación que todas las personas tenemos que tener de forma integral. Entonces, felicitar este evento y pues agradecer mucho a Fernando y a usted, doctor, por esta parte que nos permitiera compartir con ustedes. Y ya, si nos permite, doctor, yo le comentaba que de parte de Young Professionals, pues quisiéramos dar una constancia. Entonces estamos dejando en el chat un formulario para que nos ayuden, es para nuestras estadísticas en IEEE y para que puedan tener una constancia de parte de nosotros. Sí, de igual manera, si pudiera el staff ayudarme con la presentación, por ahí, Luz, si nos puedes apoyar con el reconocimiento para Fernando Olmos. Ahí tenemos el reconocimiento donde nos menciona que la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ingeniería y el Congreso Internacional de Ingeniería, el CONIN, presenta reconocimiento a Fernando Olmos Palma por su conferencia El Ingeniero a 360 grados. Muchas gracias, Fernando, gracias por tu tiempo, gracias por esa excelente presentación, ciertamente, como lo mencionan, muy ilustrativa y vaya, así como lo mencionas tú, hay que ser no solamente como ingeniero, sino como médico, como psicólogo, como un poquito de todo, ¿no? Y es muy importante. A mí también me agradó mucho ese punto que tocaste. Y a veces hasta papás, chicos, ¿eh? A veces nos toca hasta los papás. Sí, seguramente. Seguramente. No sé si haya más... por la invitación, sí, perdón. No, al contrario, no sé si hay más preguntas o comentarios del público, si no, me gustaría pedirles a todo el público si nos pudieran regalar por ahí unos aplausos virtuales. Lamento no poderles activar la cámara a todos, la voz a todos, es una cuestión de orden que tenemos aquí en el CONIN, pero si nos pueden regalar por ahí su aplausito ahí virtual, su icono, ya por ahí... ya algunos nos están haciendo llegar y de verdad les agradecemos que nos hayan acompañado en esta conferencia. Muchísimas gracias, Fernando, gracias por acompañarnos. No te quitamos más tiempo, sabemos que el tiempo reducido. No sé si quieras decirnos algunas palabras finales también. Pues nada, chicos, agradecerles y mucha suerte, ¿no? Los que ya están próximos a salir, pues ya saben por dónde hay que empezarle y los que vayan empezando, pues les anime para lograr terminar la carrera. Por ahí nos mencionaba, nos pusiste en tu presentación tus datos de contacto, Fernando, por ahí Sí. De hecho, te voy a compartir por ahí la presentación a Dulce por si creo que se ocupa para las memorias, entonces por ahí comparto la presentación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Igual si gustas compartirnos algún correo o algo. Claro que sí. Aquí los voy a escribir en el chat. Vuelvo a poner la presentación. Que me lo borró. Y con gusto, claro que sí. Muchas gracias. Compartir la pantalla. Cualquier cosa, de hecho, muchas gracias aquí a la universidad y a IEEE, ¿no? Que es con los que estamos aquí al trabajo. Entonces aquí tienen mis datos, el correo electrónico, cualquier cosa, estamos para servirles. Muchas gracias, Fernando.